Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar diciéndote que te salgas de las estadísticas que del mundo te rodea. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, ¿qué dice, Pastora Eva? Romanos 12:2. Gracias a Dios por su bendita palabra. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, ¿a qué? A este siglo. A este siglo. Repitan conmigo. No os conforméis a este siglo. Mira, tú y yo nacimos, nos desarrollamos igual como cualquier ser humano dentro de un ambiente, en una escuela, en un pueblo, en un país. Agarramos las costumbres primero de nuestros padres, la cultura de donde te empezaste a desenvolver y llegaste a la edad madura. Entonces sabes que todos hay que estudiar, que para trabajar, que hay que ir a trabajar para agarrar un salario cada fin de semana, etcétera. Esa es la rutina de la vida. Pero resulta que si un día te da gripa, entonces te vas a la clínica, te sientas ahí a un lado donde, en la espera, y de pronto, ¿usted qué le pasa? No, pues yo vengo de una gripa, me dijeron, pero es mi segunda visita, porque me dicen que me hallaron algo más. Entonces empieza en tu mente a decir, yo tengo gripa, no me vayan a hallar algo más. Ahí esa persona se está conformando a lo estándar que le han dicho. ¿Qué? ¿Otra estadística, pastora, o alguna estadística? Pues hay muchas, pero una de estas estadísticas es de 10 personas o 100 personas, 90 personas tienen que ser supervisadas y 10 personas de 100 no necesitan ser supervisadas. Entonces, si son 10 personas, 8 necesitan ser vigiladas porque no cumplen con su trabajo. Estos números, es muy importante que tú como hijo de Dios no entremos en las estadísticas de los que necesitamos supervisores. Prácticamente cuando el apóstol San Pablo, Dios nos está diciendo, no te conformes a la forma de vivir del mundo. Son las estadísticas. Las estadísticas son buenas porque en sí, ¿qué es una estadística? Una ciencia. Es la ciencia que se encarga de contar, de analizar los procedimientos, procesos y objetivos de algo, de alguna materia, de personas, de ciudades, de lo que sucede en el mundo. Eso es para todos, cristianos o no cristianos. Pero cuando Dios está diciendo, no te conformes al sistema de este mundo, no te conformes a las estadísticas que están establecidas en este mundo. En otras palabras, te está diciendo eso. Que ya cuando tus niños lleguen a los 12, 13, 14 años, se van a poner rebeldes, porque todos los adolescentes son rebeldes. ¿Quién dice eso? Las estadísticas. ¿En base a qué? A los psicólogos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no me dice eso. No me dice eso. Estábamos recién casados, la pastora Eva y su servidor, y estábamos explicando algunos temas que toca la palabra de Dios en relación a la crianza de niños. Estábamos en una iglesia y en esa iglesia estábamos explicando el tema y de cómo criar a los hijos. Y nosotros estábamos recién casados. De pronto, era una iglesia de algunos 300 más o menos, se levanta un señor y dice, se me pone enfrente y me dice, tú dices eso porque te acabas de casar. Deja que tengas tus hijos. Y entonces vienes y me dices a ver si es cierto. Porque le expliqué, esos niños rebeldes y esto, ¿por qué pasa así? Porque no cumplimos la función como padres, muchas veces, no es general. A veces no hacemos lo que se ocupa. Bueno, ahorita no voy a entrar ahí, pero se pone de pie y me dice, pasaron los años y esa persona que hizo eso vino y me pidió perdón, porque ya cuando crecieron mis hijos, lo que estábamos diciendo era cierto. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo es que cuando dice, no te conformes a este siglo, no te acomodes a las estadísticas que te está diciendo el sistema de este mundo. Entonces yo nunca acepté que porque ya tienen 12 años ya son rebeldes, así son ya. No es cierto. La Biblia no me dice eso. Eso es una estadística.
Otra estadística que acaba de mencionar la pastora Eva es que dicen, ¿qué dijo? De 10 personas, 8 personas necesitan que lo supervisen. Cuando un hijo de Dios, fíjate bien, cuando un hijo de Dios se mueve de acuerdo a la Biblia, uno se brinca de esos 8, brinca a ser en los que no necesitan supervisión. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando yo estoy haciendo un trabajo para alguien, que lo haga como para Dios mismo. Entonces yo no voy a ser un empleado que ando levantando el tapete y escondiendo la basurita abajo, porque estoy consciente que lo estoy haciendo para Dios. Y dice, si tienes un patrón, todavía dice la Biblia, si tienes un patrón, un supervisor que es cristiano, con mayor razón, a hacer las cosas mucho mejor. Mucho mejor. Entonces yo me salgo de la estadística que están diciendo de las 8 personas que necesitan, que los tienen que estar acarreando para que hagan el trabajo. ¿Sí me explico? Mi pregunta es, ¿en qué estadística te has metido tú? La estadística dice que cuando tengo estos síntomas, voy a ser diabético el resto de mi vida. Eso dirá la estadística, en base a lo que dijo el médico. ¿Eso dice Dios? ¿En qué estadística te has metido tú? Hay mujeres que viven solas, dicen, todo es que se estuvieron casadas, el hombre las maltrató, dicen, todos los hombres son iguales. Metió a todo mundo en una estadística como si ella conociera a todos los hombres. No es posible. ¿Aceptas cosas del sistema que te rodea? Y la Biblia no nos dice eso, dice, no te conformes a este siglo, al sistema de este siglo. En una ocasión a uno de mis hijos andaba con un niño en el mall. De pronto, el amiguito que no lo conocía muy bien, había agarrado algo de la tienda, habían salido de la escuela y se fueron al mall. Agarró algo de la tienda y de pronto cuando miró que venía el de seguridad, se lo pasó a uno de mis hijos. Entonces, dice, no, que esa edad, que no sé qué. Rápido me mencionaron estadísticas. No vamos a aceptar esa estadística para mis hijos. Estaba una de mis hijas, no tenía ni 2 años, cuando me dijeron, tu hija va a estar enferma el resto de su vida, va a estar con medicamento, nunca va a poder manejar, nunca va a poder hacer esto, nunca va a poder hacer lo otro. Estábamos en el hospital del Parkland en Dallas. Y les dije, ¿por qué? Dijeron, no sabemos, pero hay médicos, te puedo presentar médicos que tienen el mismo problema, pero son bien inteligentes y pueden hacer muchas cosas, queriendo que yo aceptara la situación esa de mi niña. Yo le dije, no, si no lo entiendes tú, ¿por qué quieres que yo lo acepte? Hicieron todo un escándalo, se juntaron unos médicos y me dieron papeles a firmar, que mis consecuencias iba a tener, si le pasaba algo, etcétera, pero no lo acepté. Hoy en día mis hijos están sanos y normales porque no acepté las estadísticas. No acepté las estadísticas. Que de los hispanos que vienen a Estados Unidos, etcétera, etcétera, las estadísticas dicen esto. Tú no estás para estar en esas estadísticas. Tú no estás. Que porque ya llegan los 50 años empiezas con las riumas. Porque nomás porque tienes 50 años. La Biblia no dice eso. Salte de esas estadísticas. Salte de esas estadísticas. Ese es el tema. Ahora, ¿a qué me baso para decirte esto, Pastora Eva? Bueno, uno de los versículos como Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis o recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servimos. Entonces, gracias a Dios, porque sé que es un proceso de crecimiento. Cuando la persona, hemos visto testimonios de personas que tenían diferentes situaciones difíciles, recibieron a Jesús, tuvieron el nuevo nacimiento, así como lo dice Jesús en San Juan capítulo 3, cómo es el nuevo nacimiento, recibir a Jesús y tener esa naturaleza de Dios, y la humana pues la traemos desde que nacemos, ¿verdad? Pero cuando tú tienes ese nuevo nacimiento, es como vas a poder superar, no importa cuáles situaciones.
sé que todos, como dice en Isaías 53, que todos nosotros nos descarriamos como ovejitas, pero Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si tú ahorita estás batallando con un mal hábito, confiésalo, ¿verdad? O lo confesamos ante Jesús y entonces es como nos vamos a salir de las estadísticas de esta ciencia que da todos los datos al pormenor. Y estaba escuchando ayer a una muchacha, una jovencita, ¿verdad? Y ella decía que de 10 personas, 7 personas vivimos al cheque. O sea, un cheque tras cheque. Y si no llega el cheque, pues después andamos con problemas. Entonces, para salirnos de esas estadísticas, ¿qué hacer? ¿Qué dice en Deuteronomio capítulo 11? En el 8 y en el 11 dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da las habilidades. Y conozco muchos casos, pero de una señora que ella, ahí en el Food Ministry, en un lugar donde dábamos bastante comida, me dijo, pastora, no hay yo qué hacer. Le dije, ¿qué sabes hacer? Dice, sé hacer piñatas. Entonces, ¿sabes qué? Empezó a hacer piñatas. Y ahorita ella, de aquí de Fort Worth, se tuvo que cambiar a Dallas y es la que vende más piñatas. De todos estilos, de todos de las caricaturas, etcétera, cómo las diseña. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, por eso dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 15, dice, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Vamos a hablar de estas estadísticas de cuando Jesús alimenta a 5,000. Dice en el versículo 13 del capítulo 14 de San Mateo, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una grande multitud y tuvo compasión. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despiden la multitud, le dijeron los discípulos, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse ellos, dales ustedes de comer. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Jesús estuvo predicando y sanando en un lugar. Entonces se quiso ir a un lugar aparte, pero se dieron cuenta para dónde se fue y lo siguieron. Estando allá, él siguió hablando palabra de Dios, pero ya era tarde y ya estaban cansados y estaban en un lugar desértico. No había tiendas como las tiendas que hay aquí casi en cada esquina. ¿Qué sucedió? Cuando le dijeron, oye, ya están cansados y es noche, ¿y dónde se van a dormir? Mejor despáchalos ya que se vayan. Jesús les dijo, no tienen necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Pero mira la respuesta de dónde estaban los discípulos. Tenían una mente de acuerdo al sistema de este mundo. ¿Qué le contestó? Dice en el versículo 17, dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Lo que dice lo mismo. Sí. Sucede que les dice, la palabra de Jesús era, denles ustedes de comer. Vienen los discípulos, le dice, son más de 200 personas. En el Evangelio según San Lucas le dice, son más de 200 personas. ¿Y de dónde? O no, tenemos 200 denarios. ¿De dónde vamos a completar para darle de comer a toda esta gente? En base a las estadísticas, ¿ok? ¿Con cuánto se queda satisfecha una persona? Con un pez, ¿verdad? Con un pez y un pedazo de pan. Ya con eso la hace. Entonces, ¿cuánto tenían? Tenían solamente 5 para una multitud de 5,000.
La estadística, ¿qué dice? Necesita ¿cuánto? Por lo menos 5,000 peces. Y nada más tenía 5. A ver, los cocineros. ¿Cuántos? ¿Para cuántas personas? Es un trabajar cuando vas a hacer un banquete. Tienes que hacer ese cálculo. Son estadísticas. Por lo regular vas a gastar tanto en comida, pero tienes que comprar un poquito más porque de pronto viene un comilón por ahí que viene y pide plato doble. Bueno, esas son las estadísticas. Esas son. Vienen los discípulos y le dicen a Jesús eso. Con eso le contestan. Jesús le responde, vengan, tráigamelos. Diles que se sienten de 50 en 50. Amén. Entonces Jesús se salió de las estadísticas. Bueno, no se salió porque él no estaba en las estadísticas. Agarra los peces y el pan y dice, gracias Señor. Empieza a repartir el pan. Y se alimentaron 5,000 con 5 peces. Y sin contar niños Sin y contar las los mujeres. niños y las mujeres, contaban nomás los hombres. Se alimentaron. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba en las estadísticas. Estoy hablando a gente de Dios que le dice el apóstol San Pablo, salte de la vana manera de vivir que heredaron de vuestros padres. Que dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos al sistema de este mundo. Amén. Entonces, ¿en qué estadística tú estás? Cuando empecé a comentar esto, me dijo el testimonio de una de las personas que estaba escuchando, dijo, llevaron a mi niño y le pusieron llegada tarde. Y yo no acepté la nota, si yo mismo, dijo la hermana, yo mismo lo dejé y miré a la hora que entró. Reclamé en la escuela y me dijeron, no, este niño llegó tarde. A ver, quiero hablar con el maestro que le marcó que llegó tarde. No, así déjalo. No, vamos a ver por qué. ¿Qué? No aceptó que metieran. No, es que es un niño, no se fijan. A lo mejor se fue al baño y entró después. No aceptó la estadística común que le estaba dando parejo a todos los niños. No lo aceptó. Qué bueno. Esa mentalidad se necesita. ¿En qué estadística tú has aceptado? ¿Vas a estar enfermo de por vida? En una ocasión me atreví a hacer esto. Estaba en una iglesia donde, a ver, ¿cuántos están enfermos? Vamos a orar por los enfermos. Y siempre pasaban los mismos. Ya está. Primero Pepito, luego Juanito, luego X, luego Manganito. Ya sabían la línea que iba a ser. Todos los domingos lo mismo. Y un día me puse al frente y les dije, ahora vamos a orar por los enfermos, pero los de planta se me quedan atrás. Los enfermos de planta se me quedan atrás. Y los que en verdad están enfermos y quieren ser sanos, vénganse aquí al frente. No, pues me esperaron a la salida. Estaban airados, enojados y sentidos. Pero la mitad estaba contento porque reaccionaron. Reaccionaron que ellos tenían una mentalidad así. Habían aceptado la enfermedad como parte de ellos. Dijeron, dicen, mi enfermedad. Hasta agarran un tono de voz, mis achaques. ¿Los has visto? Mis achaques. Como, déjame una palmadita, dime que estoy enfermito. Pues qué ridículo. Has abrazado la enfermedad. Has abrazado la enfermedad. ¿Por qué? Porque has aceptado el sistema de este mundo. No sabiendo que en Dios haremos proezas. Amén. En Dios cambiamos las cosas que no son. Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso le dice al débil, diga fuerte soy. Si estás débil, fuerte soy. Fuerte soy. Llama a las cosas que no son como si ya fueran. Amén. A ese Dios estamos sirviendo. ¿Cuál es el asunto? Conocer más a Dios, acercarnos más a Dios para que nuestra mentalidad sea otra. Para que nuestra mentalidad sea otra. Para que no nos desprogramemos del sistema de este mundo. El sistema de este mundo, ¿qué te dice? A ver tú, Manganito, tú tienes que, te dice tu propia mamá, tu propia madre, tu propio padre. A ver tú, Manganito, tú tienes que ser como tu tío. Tú tienes que ser como tu papá. Tienen que hacer al molde de este mundo. Oye, tú eres un hijo de Dios. Sin fusilar a tu papá, ni a tu mamá, ni al tío. Tú eres diferente. Tú tienes un especial tesoro en Dios. Tú fuiste creado, tú naciste para desempeñar una función específica.
Pero si conocemos a ese Dios verdadero, fuerte, creativo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a conformar al sistema de este mundo. No conformarse, no conformarte a las estadísticas. Conozco muchos hispanos aquí en Dallas Fort Worth que dicen, es que no tengo documentos, yo tengo que estar trabajando para alguien. ¿Cuántas veces le he insistido? Oye, no tener documentos no te impide tener tu propio negocio. Y cuando aquellos entienden eso, se lanzan por su cuenta. Y créeme, hoy en día conozco tantos que ni documentos tienen ni tienen su negocio. Y nadie los molesta. Nadie. Y te puedo mencionar casos donde hasta reciben sus documentos por ser aplicados y desempeñan la función, porque no aceptaron la estadística de los demás. Por eso te tienes que cuidar de esas mentalidades, de esas estadísticas. Si estás doliendo algo, si estás sufriendo en un área, vas por lo regular con esa persona, con una persona que padece lo mismo. Oh, sí, compadre, yo también estoy igual. Vamos a sufrir aquí los dos. No, záfate de eso. No te conformes al sistema de este mundo. No te conformes. Fíjate que la palabra de Dios dice ahí en Lucas, más adelantito, primero Jesús hizo el milagro y les mostró que no es de acuerdo al sistema de este mundo, sino que Él viene de lo alto y por eso sucedió el milagro de alimentar a 5,000. Ese es un fuerte mensaje. Sí, pero como comunidad. Luego les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? A ver, Pastor Eva, ¿dónde dice? Dice en San Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta ahí. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el sistema de este mundo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Y luego hace la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú quién dices que soy yo? La segunda pregunta es la que me importa. ¿Y tú quién dices que soy yo? Pregunta Jesús. Ahí es en donde se rompe y donde se debe de romper, brincar de las estadísticas a una relación con Dios genuina, auténtica, y entonces rompe las estadísticas. Por eso Jesús, y a ti, para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Eres de los que vienen los domingos a las iglesias, te estás un ratito, te sientes bien y te vas a tu casa y sigues el mismo sistema de este mundo? ¿Eres de ellos o eres de los que tienes una relación conmigo? Cada minuto cuenta, cada beso, cada abrazo, cada valor a las personas, al trabajo, a lo que vives a diario, cada cantar de un pájaro, cada amanecer, cada cosa que sucede en la vida es una relación con Dios y con las personas. ¿Eres de esas personas que si no pues aquí hay una pared, ¿cómo me gustaría que hubiera una puerta aquí? Oh, pues es que así está hecho. O eres de los que dice, pues hago la puerta. Si no me gusta, hago una puerta o hago una ventana. O eres no, pues así están las cosas. Tengo una casa, está fellita y está viejita. Pues así está. O eres lo que dice, gracias Dios por esta casa que se está cayendo, pero mira, la voy a cambiar en el nombre de Dios. Yo soy para acomodar, para hacer las cosas. Pongo jardín, le pinto, le hago lo que sea, quito piedras. A veces con que quites los árboles viejos, grandes, y pones plantas nuevas, ya se ve como casa nueva. Pero bueno, hay infinidad de cosas que puedes hacer. O eres de los que así me tocó. Hay un tema que a veces nos toca tocar. Hay el evangelio que le llaman de la resignación. ¿Verdad, pastora? ¿Qué dice? Cuando tú estás, que se lleva la palabra de Dios y la gente lo toma de un hecho de que así va a suceder. Hasta le dicen, yo ya me resigné a que así va a ser mi vida. Entonces, cuando tú escuchas eso, Jesús, así como Pedro le contesta a Jesús y le dijo, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando estás viviendo en la vida diaria, ayer con una señora que estábamos en una comunicación, nuestro comentario era específicamente la necesidad que ella está enfrentando. Entonces, ahora ustedes y todo el pueblo de Dios, a diario vivimos situaciones en que uno tiene que hacer decisiones cada momento. Entonces, para hacer las decisiones de no estar en los números de la gran mayoría, necesitamos tener esa relación diaria con el Señor. Y tú dices, pero ¿cómo la puedo tener? Porque si usted supiera lo que yo estoy viviendo, lo que estoy viviendo, yo creo que me entendería. Quiero decirte que Jesús le dijo a toda la multitud, le dijo, vengan a mí los que están cansados, que yo les doy el descanso en sus almas. Tu alma, ¿realmente qué es tu alma? Mi alma. Los pensamientos, con lo que pensamos, las emociones, los sentimientos y las acciones son nuestra voluntad. Entonces, allí es donde Jesús quiere darte el descanso. Pero Él dice, vengan a mí, los que quieran. Nosotros no te podemos forzar, te damos la palabra, así como confesó Pedro. Pedro no se resignó a lo que los demás escuchaban. Me voy a conformar. Unos dicen que tú eres Jeremías. Entonces él es Jeremías. Entonces, la convicción de lo que tú que estás convencido, porque realmente convicción es cuando estás convencido de que Jesús es tu Señor, de que Jesús fue a esa cruz y que tú lo has recibido y que ese arrepentimiento que tú tienes, que tenemos, Él nos abre la puerta para tener esta relación con Él. Entonces, pueblo de Dios, esta confesión del apóstol Pedro la tienes tú y la tengo yo a diario, en lo que cada momento hacemos nuestras decisiones. Cada momento, le decía a esta señora, te llegan ataques en lo que tú piensas, no. En el nombre de Jesús soy más que vencedor. Te llega otro ataque. ¿Cómo le vas a hacer? Mira cómo anda tu hijo. Recuerdo cuando estaba en una situación muy, muy difícil. ¿Y sabes qué? Pues aquí yo no tengo a quién decirle. Y eso es un testimonio. Mujer de Dios, hombre de Dios, nunca hables mal de tu esposa. Nunca hables mal de tu esposo. Menos con tus niños. No, mira que tu padre es así. No, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, pero cuando tú estás encerrado en ese lugar de que tú agarras de oración, en ese lugar secreto, te llega la revelación, la iluminación. Dices, ¿sabes qué? Aquí está mi palabra. Entonces tú dices, yo ya no quiero ser del montón, porque Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. No que Dios quiere escoger poquitos, uno decide, porque Dios dio el libre albedrío o la decisión que tú haces. Dios no puede, porque ayer yo miré a un niño que dijo, ¿sabes qué? Dice, pero ¿por qué este papá de mi amigo dice, ¿por qué él hace esto? Es que tú dices que Dios es muy poderoso, ¿por qué no va y quita que no esté haciendo eso? Le dije, porque Dios rompería la libertad. O sea, al momento que Dios interviniera, porque Dios puede ponernos en nuestros pensamientos que todos le amemos. Entonces ya no sería una decisión propia. Entonces, pueblo de Dios, es emergencia que nosotros, los que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, que ya tenemos tiempo caminando en la vida cristiana, podamos dar cada momento, cuando vamos caminando, cuando vamos en nuestros trabajos. Le decía a una de mis hijas, le decía, es que el Señor ya viene pronto. Pues en ese caminar vamos a ir agarrando más gente, que no se la lleve Satanás, a seguir caminando para hasta el último día decir, gracias Dios, porque hice más allá con tu bendita ayuda. Entonces, que no entremos en el número grande negativo. Si estás en una estadística, salte de las estadísticas. Amén.
Uno de mis hermanos jugando fútbol, soccer, iba en el campo, se dio la vuelta y el zapato se le quedó atorado en el césped, en el zacate. Entonces la rodilla se le hizo así y le saltó el hueso. Se lo llevaron al hospital y quedó con la pierna doblada. Estando con la pierna doblada, le dijeron los médicos, así te vas a quedar. Y así vas a caminar. Y si se necesita vas a mandar a hacer unos zapatos para que se acomode a tu pie, para que puedas moverte. Mi hermano no aceptó eso. Eso sucedió en Monterrey. Tenía que cruzar todo Monterrey, a orilla a orilla. Usaba los autobuses. Lo que hizo él fue comprar una bicicleta. Y todo el primer tiempo, nomás con un pedal, le daba un pedal y la otra pierna le quedaba colgando. Llegó el día en que su pierna estaba derecha. ¿Qué fue lo que hizo él? Él no aceptó la estadística que le estaba dando el médico. No aceptó. Disculpa la ilustración que voy a hacer, la de unos perritos, pero quiero hacerte reaccionar. Fíjate bien, hacerte reaccionar que lo que está diciendo la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, al sistema de aquí. No porque todos se ponen camisa azul, como el hermano, todos se tienen que poner camisa azul. Hay infinidad de colores. No porque todos caminan a cierto lugar y ¿por qué tiene que ser de esa manera? No te estoy diciendo que seas rebelde, no te estoy diciendo que seas peleonero, sino que no te conformes al sistema de este mundo, porque nosotros estamos hechos para hacer algo diferente. Mira, una vez me comisionaron a buscar un entrenador de perros, de pastor alemán. Entonces me dijeron, eran perros chiquitos, ya había pasado un mes. Había pasado un mes que una perra había tenido sus varios cachorros. Entonces, ahí el entrenador me dijo, ¿cuáles? Nomás dijo, a ver, llévame donde les das de comer. Lo llevé, eran 4 perros. Llegaron los perritos, dijo, no estoy seguro, apenas tenían 4 semanas. Dijo, no estoy seguro que pueda entrenarlos. Pero están chiquitos, fáciles de entrenar. Dijo, no, porque para lo que quieren ser, para lo que me están pidiendo que sean entrenados, tienen que haberlos sacado de los demás perros 2 semanas antes. ¿Por qué razón? Le dije. Dijo, porque, mira, pon atención lo que está pasando. Cuando les poníamos la comida, se iban los perritos a comer. Y uno de ellos, hasta que me dijo, me fijé, uno de ellos nomás les hacía ¡ah! Y a los otros se intimidaban. Entonces ese mandaba. Ese era el bully. Ese era el agresivo. Ese era el que asustaba a los otros. Dijo, a este no lo puedo entrenar porque se va a batallar mucho, porque ya se puso que él es el jefe. Y los otros están intimidados y cualquier otro perro los va a intimidar. Disculpa la comparación, pero a muchos de nosotros nos han marcado, a veces hasta tu propio padre, tu propia madre, te ha marcado aquí, que no se puede, que así es, que no te queda de otra. ¿Has oído esa frase? Pues no hay de otra, dicen, en los trabajos, pues no hay de otra, pues aguantar. Y luego hay cristianos que dicen, esta es mi cruz. Se acomodan, es mi cruz. No es cierto. Tenemos que mirar las oportunidades, los privilegios que Dios tiene para el pueblo de Dios. No te conformes al sistema de este mundo. Ahí le vamos a concluir. Pero, es que dice ¿cómo Jesús, puedes salir de ese sistema de este mundo? ¿Sabes qué? Conociendo al Señor. Por eso es indispensable quitar las palabras negativas que te han enseñado y poner las palabras en Dios. Esa es una. Dejar de hablar las cosas negativas que los demás dicen para que tu mente empiece a cambiar. Poner las palabras de Dios. Tienes que quitar y poner. La otra es una relación con Dios en oración. Tienes que ir a una iglesia. Tienes que ir con gente que se está preparando. Así como si quieres mejorar en alguna cosa nueva, si quieres aprender inglés, pues vas a una escuela donde enseñen inglés. Bueno, tenemos que hacer aquello para lo que estamos. Amén. Entonces,
el lenguaje, la relación con Dios, la Biblia, la iglesia. Pastora Eva. Sí, gracias a Dios. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice San Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Realmente llevar la cruz de Jesús exactamente es lo que Él nos dice en su bendita palabra, todo lo que es los principios que nos marca aquí la palabra de Dios, y esto es como nuestras convicciones van a ser dadas a nuestros hijos, el testimonio, el leer la palabra de Dios y las acciones que hagamos a diario con los demás. Entonces, por eso Jesús dice, en esto van a ser conocidos ustedes, en que se amen unos a otros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante el sistema de este mundo? Que nosotros, así como el rey David, y si tú miras todos los héroes de la fe, en Hebreos 11 te hace un resumen de todos los héroes de la fe que empezaron desde Abel hasta todos los acá de los apóstoles que dieron su vida por Jesús. Entonces, gracias a Dios que esta palabra nos llega a tiempo. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, háblales aún fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que se resignaron y dicen, ya no se puede. Sí se puede en el nombre de Jesús. Entonces, al estar ahorita escuchando al pastor Eleazar y relacionando lo que Jesús dice en su bendita palabra, que en aquel tiempo, en el tiempo que él vivió un sistema muy fuerte religioso por parte de los fariseos y de muchos sistemas religiosos que estaban atacando a Jesús. Pero él, ¿sabes qué? Él no entró porque era el Hijo de Dios, pero siendo Hijo de Dios, él soportó todo por amor a ti, por amor a mí. Cuando tú estés pasando porque algo que dice ya no se puede, ponte en donde estés, en el lugar donde estés. Si es en tu trabajo, ve al baño y dile, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, pero tu palabra me dice que tú me das descanso en mi alma. Así es. Y en el nombre de Jesús vamos a hacer. Así como estás, que cierres tus ojos, levanta tus manos. Y aquellas personas que nos miran vía internet, pues deseamos que el Señor les bendiga ahí donde tú estás. Haz una oración al Señor y dile que te enseñe, que te muestre. Dios es real. Él te escucha si tú lo haces con fe y de corazón. Dice que Él no desprecia un corazón que se humilla ante Él. Nunca, no importa en dónde estés, ni la situación que estés, ni en el sistema que te hayas metido. Si te has metido en un vicio, que porque tienes cierta edad, si te has justificado diciendo, es que crecí sin padres, es que fui violada cuando era niño, niña, es que soy pobre y así me tocó a mí vivir, es que yo nunca aprendo nada. Son ideas que has aceptado. Dice la palabra de Dios, no te conformes al sistema de este mundo. No nos conformemos. Padre poderoso, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Nos has llamado a cosas de excelencia, a calidad de vida, a dar testimonio, Señor, a dar tu palabra, Señor, a mostrarle a otros por dónde caminar, Señor. Por eso tenemos que ser, Señor, un testimonio viviente al tiempo presente para los que nos rodean, para sacarlos de la vana manera de vivir que han heredado del sistema de este mundo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, y en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos rompiendo esas estadísticas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.